Hoy he venido deportista gracias a Deportes Moya, no hagas la rima. Deportes Moya, que lo tienes en la avenida del Mediterráneo, aquí en Madrid. ¡Qué frío hace! Está haciendo un frío en Madrid y encima de esta semana bajan las temperaturas aún más. Por cierto, tenemos 3 derbis en un mes. ¡Madre mía! Luego dicen lo de las bolas calientes, pero cuando le pasa al Madrid, bien que están calladitos. Oye, voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos expulsados creéis que vamos a tener en los próximos 3 derbis? Dejadmelo en los comentarios. Hoy tenemos el cielo encapotado, totalmente encapotado. Lo tenemos llenito de nubes y la humedad es súper alta. Madre mía, esto para mi nariz no es nada bueno. Bueno, pues como podéis observar al fondo, empezamos la vuelta y tenemos el estadio Santiago Bernabéu. Comenzamos, vente conmigo. Hoy estamos a 9 de enero de 2024, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos, bienvenidas al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar una vuelta, como siempre hacemos, y accederemos al interior ya después de pasar las fiestas y no poder obtener entrada para acceder al interior, pues ya vuelve la normalidad. Tenemos la entrada, así que luego accederemos al templo blanco, bueno, en este caso gris, por el tema de las lamas, la piel envolvente, pero bueno. Así que comenzamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un taxi aquí, y aquí a la izquierda, en la mediana, ayer vimos cómo pintaban estas líneas indicativas de las obras que se están produciendo en el estadio Santiago Bernabéu y en los aledaños, tanto dentro del estadio como fuera, en la calle. Ayer vimos movimiento en la parte interna de la fachada oeste. Veremos a ver el resultado de hoy, si es que hay algún resultado, pero antes de pasar a esa zona, aquí tenemos la esquina de la Torre B, la zona de Concha Espina con Plaza de Lima. Tenemos la misma torre, ya con sus anillos envueltos de esas lamas y esas hojas en vertical. Podemos ver que todavía no han cerrado esa zona de ahí. Y aquí a la derecha tenemos las puertas mágicas, esas puertas donde aún no han colocado sus correspondientes pantallas, esos banners informativos que van en esa ubicación. Vamos a ir andando poco a poco, de momento no vemos grandes novedades. Allá al fondo vemos las pantallas, ayer estaban encendidas, la puerta 24 y la puerta 20-22, hoy, como digo, están completamente apagadas. Así que dejamos el modo gran angular. Esperamos que se ponga en verde para los peatones, es decir, yo, y cruzamos. Bueno, es una pena lo que voy a contar, pero es así, es la cruda realidad. Hay creadores de contenido, en este caso Coyotito, que ha tenido un rifirrafe con Maribel de Su. Digo Maribel de Su porque él habla así. Y bueno, pues tuvieron una trifulca por Twitter y resulta que es que estaban discutiendo, entre comillas, ella y él y otro creador de contenido que graba también en las obras del estadio Santiago Bernabéu. Resulta que se mete para defender a Maribel de Jesús, cuando la única intención que tenía es que su nombre esté en esas discusiones y por lo tanto hacerse un hueco en esta familia. Es el único interés que tiene de responder a esos tweets. Lo que quiero decir con esto es que ya no se defiende por sentimiento de corazón, ya lo único que se defiende es por interés, para crecer en seguidores en esa plataforma. Creo que ya somos mayorcitos para defendernos solos. Bueno, pues estamos en la parte sur de Castellana, seguimos en el lateral oeste. Ayer vimos cómo picaban con una retrocargadora 3CX en este lugar. Ahora mismo nos asomaremos otra vez en el montículo de Bélgica para ver qué es lo que están haciendo. Seguimos. Luego llegará esta persona y dirá: ¡ay, pero qué estás diciendo eso! ¿Cómo dices esas cosas? El victimismo. Bueno, pues nos subimos un día más en el montículo de Bélgica. Ahí podemos ver el lugar exacto en el que esta retrocargadora 3CX, que por cierto acaba de llegar, parece que nos ha escuchado, y antes de que se coloque en esa posición, pues vamos a visualizar nada, ¿vale? No se mueve, se va a quedar ahí. Bueno, el caso es que ha creado un gran socavón, ha creado un gran agujero en esa zona. Imagino que será
algún tipo de canalización o algún tipo de acometida que tiene que realizar. Veremos a ver en estos días qué es lo que realizan. Ahí tenemos las diferentes casetas de Acciona, que es la encargada, en este caso, de ejecutar estas obras del metro del Santiago Bernabéu. Ahí vemos pues reuniones de peces gordos, como se dice aquí en España. Están deliberando todo, están pensando cuándo debe empezar y si hace demasiado frío o no. Ahí al fondo vemos las casetas de Acciona, tenemos el grupo electrógeno, ese generador que vimos cómo colocaban para dar servicio a esas casetas, y de momento pues nada que observar, nada que comentar en esta localización. Vamos a seguir andando, vamos a ver, porque ayer estuvieron trabajando, veo también movimiento. Sí, estoy viendo movimiento en la parte de la viga corona, y es que mirad, están pintando la misma. Vamos a ver, vamos a colocarnos de frente a esa ubicación para ver qué es lo que están haciendo, pero es que ya se nota desde aquí que están pintando y por lo tanto apenas se va a apreciar lo que hay en el interior desde el exterior. Por eso dijo Florentino a Maribel que iba a tener solución. Iba y tiene solución, y es lo que están haciendo. Cambiar el color a la estructura que hay en el interior para que no se vea, o al menos no se aprecie, el interior desde el exterior. Mirad, vamos a ir moviéndonos mientras grabamos. Y parece ahora mismo la viga corona un camaleón. Un camaleón en el que un aficionado puede pasear por aquí sin ningún tipo de problema y no va a ver el interior. Porque, mira, aquí se ve perfectamente. Vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba. De momento han pintado un sector de la viga corona. Ahí lo podéis ver. Así que ayer, en cuanto pasamos por ahí, no habían comenzado aún, y ya en el día de hoy pues podemos ver los trabajos que han realizado solamente en ese sector. Por lo que puedo ver, no han hecho nada más en las diferentes secciones de la viga corona, en la parte sur y en la parte norte. Veremos a ver el resultado en estos días. Seguimos. Lo dicho, tenemos 3 derbis en menos de un mes. Mañana tenemos uno, semifinal de la Supercopa de España, a las 8 de la tarde, hora local aquí en España. El siguiente partido, el siguiente derbi, es el jueves 18 de enero a las 9:30, hora local en España. Copa del Rey, octavos de final, las bolas calientes de ayer que comentaba antes. Y luego el domingo 4 de febrero, aún por confirmar, jornada 23 en casa, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, también contra el Patético de Madrid. Luego es que encima nos ponen de árbitro para el día de mañana a Alberola Rojas, el árbitro de la polémica. Es que ya se les ve el plumero, de verdad, ¿eh? Se les ve el plumero. Bueno, dejamos atrás la fachada oeste y castellana, llegamos al fondo norte. No sé si notáis el frío, pero a mí ya se me están congelando las manos, empiezo a no sentirlas. Aquí tenemos una grúa del elenco de Aguilar, parece que va a subir chapa. Sí, al menos parecen láminas de chapa. Lo dicho, dejamos el modo gran angular, dejando atrás la fachada oeste y castellana. Y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos un día más al Fondo Norte y Rafael Salgado. En estos días veremos cómo siguen trabajando en las puertas de acceso, en este caso en las puertas más cercanas a la torre C, colocando e instalando ese material Blackmagic para dar continuidad a las propias pantallas, esas que tenemos en pantalla. Valga la redundancia, ahí tenemos una plataforma de tijera pues bastante grande, la verdad. Han alargado la base, la cesta, que esas plataformas tienen la posibilidad de hacerlo, y están trabajando, lo dicho, en estos huecos que a día de hoy podemos ver que no han cerrado todavía. Pero bueno, don't worry and be happy, no os preocupéis, porque eso en breve lo cerrarán, y encima ya teniendo las pantallas colocadas e instaladas. Ahí en la parte central veo otra plataforma, en este caso articulada, y un pedazo de crack que ahora veremos qué es lo que está haciendo. Vamos por allá. Exterior en la zona del lateral oeste, bastante parado, la verdad. No hemos visto mucho movimiento.
Tampoco vemos mucho aquí en la zona del fondo norte, hay bastante silencio. Vamos a ver qué es lo que está haciendo este crack. Y es que está ahora mismo trabajando en el lugar donde están las pantallas ubicadas. Parece que ha colocado una cuña entre la estructura de las puertas y la misma pantalla. No sé qué tipo de material está metiendo ahí en su interior, pero bueno, poco movimiento. Vamos a seguir avanzando. Ahí tenemos las puertas centrales del fondo norte. Y también tienen que seguir colocando los banners en estas puertas más cercanas a la torre D, que hemos visto estas últimas semanas cómo terminaban de envolver y de tapar los anillos de la torre D. Así que nada, os dejo el modo gran angular también de la fachada norte. Hoy martes 9 de enero y seguimos avanzando. Vamos hacia el lateral este y Padre Damián. Me apetece mucho jugar al pádel. ¿Alguien se ofrece de la zona sur de Madrid a jugar al pádel? Que por cierto me acaba de entrar hambre ya de solo pensar en deporte. Bueno, pues bienvenidos un día más al lateral este y Padre Damián. También hemos visto estos días cómo terminaban de colocar las estructuras. También vemos los huecos en la parte intermedia y esperemos que dentro de poquito veamos la colocación de dichas pantallas y las correspondientes a la zona. Después de tanto tiempo viendo estas estructuras aún sin las correspondientes pantallas. Veo ahí un pedazo de crack, creo que está midiendo porque tiene un nivel, así que ahí podéis ver que siguen esas dos pantallas que hemos visto estos últimos vídeos y aún no han colocado más. Esperemos que dentro de poquito ya instalen ese material. Seguimos avanzando, estamos en la parte central de la fachada este y Padre Damián, recuerda que puedes dejar tu like, es totalmente gratuito. Parece que han terminado los trabajos en las praderas mágicas, al menos en esta que tenemos delante de nuestras narices, con la colocación de esos árboles, arbustos, las diferentes plantas también. Todo este trabajo de jardinería que se ha ejecutado en menos de un mes, en menos de lo que canta un gallo, como se dice también aquí en España. Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ir desde la Plaza de Sagrados Corazones hacia la parte central del lateral este para que veáis a día de hoy cómo está esta ubicación. Tenemos dos pedazos de cracks también, dos jardineros trabajando en la zona y ya pues una vez plantada más bien toda esta vegetación, a mantenerlo. Seguimos avanzando. Qué bien se siente uno cuando se encuentra gente de bien. Bienvenidos a la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí vemos una de las zonas. En el día de ayer vimos cómo picaban con los martillos eléctricos. Hoy ya han cementado la zona, la han tapado. Ahí podemos ver cómo han colocado las vallas alrededor de esta zona de trabajo. Al fondo vemos muchísimo movimiento. Podemos ver una excavadora, parece que siguen colocando. Bueno, vamos a esperar un segundo que se vaya la furgoneta. Bueno, lo dicho, ahí al fondo vemos cómo siguen colocando losas de granito para seguir formando y configurando el suelo propio de la Plaza de Sagrados Corazones. Hemos visto la excavadora con la ventosa y ahí podemos ver apiladas esas láminas, esas grandes láminas de losa para seguir con la configuración del suelo de esta zona del Santiago Bernabéu. Parecía que habían acabado, pero no, todavía no han acabado. Hay sitios todavía donde tienen que seguir colocando ese material y ahí podemos ver también esa fachada donde pues han enfoscado, pero de momento faltan por colocar los materiales definitivos. Así que ahí al fondo vemos también mucho movimiento en las puertas de acceso más cercanas a la torre A. Eso sacaremos ahora cuando estemos en Concha Espina. Aquí a la derecha pues muchos sacos de tierra. Ahí al fondo también esos pedazos de cracks que hemos visto antes, esos jardineros que ahora mismo están trabajando en esa zona, en esa pradera mágica de Padre Damián. Y poco más que comentar, os dejo esta imagen, impresionante imagen desde la Plaza de Sagrados Corazones y seguimos avanzando hacia el fondo sur y Concha Espina.
Seguimos avanzando, ahí tenemos una de las praderas mágicas de la Plaza de Sagrados Corazones. Tienen que seguir trabajando en ella, por supuesto. Veo bastante movimiento en esta zona. Ahí las empresas subcontratadas por FCC que están trabajando en esta zona, y en este caso están en el lugar de entrada a los vehículos. Vamos a avanzar un poquito más. Están picando también el suelo de esa zona, la carretilla con la bandera de España, muy importante. Y a la izquierda podemos ver todavía esos huecos que tienen que seguir cerrando y tapando con las diferentes plantas que van en ese lugar. Vamos a seguir avanzando, vamos a entrar de lleno ya en Concha Espina, pero antes os voy a mostrar las puertas de acceso que tenemos en la parte sur del lateral este. A ver si es que han colocado alguna pantalla, a ver si es que tenemos alguna novedad respecto al día de ayer y al vídeo de ayer. Vemos una plataforma articulada en la puerta 48. Bueno, de momento pues no han colocado más pantallas. La verdad es que, bueno, la paciencia es una de mis virtudes, pero viendo tanto tiempo que tienen para emplear la colocación e instalación de las mismas pantallas, las puertas que faltan, pues al final voy a agotar esa paciencia. Para eso existen los plazos, para eso existen los tiempos de ejecución, por lo tanto habrá que esperar un poquito más. Venga, dejamos atrás el lateral este y la fachada este y Padre Damián, la Plaza de Sagrados Corazones, y entramos de lleno en el fondo sur. Vamos a ver si tenemos alguna novedad o si accedemos directamente al interior. Lo que puedo ver así a simple vista es que estas pantallas, al igual que el día de ayer, están apagadas. Estas pantallas que vemos ahora mismo protegidas por esa lona blanca. Así que vamos a la parte central, vamos donde la tienda oficial del Real Madrid, y si no hay ninguna novedad accederé directamente al interior. Bueno, aún así, aunque no haya mucho movimiento, vamos a sacar esta parte de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu, hoy martes 9 de enero, y vamos a acceder al interior. Así que vente conmigo, dame la manita y no te pierdas, que vamos al Tour Bernabéu. Bueno, pues accedemos al interior. Tenemos las pantallas encendidas en el lateral este, ahí podéis ver, y también tenemos las pantallas encendidas en el fondo norte. Ayer vimos la publicidad de Telefónica Empresas y tenemos el fondo norte y lateral este encendido. Vamos a acceder para ver si las otras pantallas que también están configuradas están también encendidas. Madre mía, qué barbaridad. Mira, la gente está flipando. La gente está flipando y es que es normal. Qué maravilla, por favor. Cuando tengamos el 360 va a ser increíble, ¿eh? Ya lo es. Y no tenemos las esquinas. Imaginad cuando esté el 360. Me caigo, ¿eh? Es que me caigo de la emoción. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver las novedades del día de hoy. Es que estoy hipnotizado, ¿eh? Estoy hipnotizado con las imágenes que estamos viendo. Y además, en el vídeo, aquí en la imagen no se nota tanto, pero a mí es que cuando lo veo fijamente me causa daño en los ojos. Para que veáis la calidad que tienen estas pantallas del videomarcador. Bueno, ayer vimos cómo empezaban a configurar otra de las mallas LED que van en esta ubicación en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, y en estos precisos instantes, una vez que estamos sentándonos aquí en los asientos de la vista panorámica del Tour Bernabéu, en este segundo anfiteatro del lateral oeste, podemos ver que están recibiendo otra sección de malla LED en esta esquina para irla cerrando completamente. Todos esos huecos que faltan por cerrar ya tiene pinta que en el día de hoy pues lo van a terminar. Ahí podemos ver cómo en estos precisos instantes esa sección está suspendida
A la derecha vemos esos útiles que utilizan para subir, para izar este módulo de malla. Y ya en breve veremos cómo lo colocan en su correspondiente lugar. Vamos a ver si vemos el momento exacto y vemos cómo se mueve. Esto es para hacer directo, pero seguro que a la que inicio directo ya han colocado este material. A la derecha tenemos un trabajador. Pero está trabajando la cercha del lateral oeste para esos aparatos de la calefacción. Ahí lo podéis ver. No creo. Mira dónde se está colocando. Mira dónde se está colocando y la distancia que hay hacia el suelo. Súper arriesgado, ¿eh? Vamos a seguir ampliando para no perdernos nada del movimiento. Esa colocación de la malla. Y a ver cómo la adhieren al lugar. Aunque como tarden mucho, pues la verdad es que el brazo se me va a caer. Ya se me está cansando, no llega la sangre a las manos. A ver ahora. No, todavía no. Se balancea, pero de momento no. A ver ahora. Es que seguro que pauso el vídeo y lo colocan. El caso es que la están moviendo, así que en breve la veremos ya en su sitio. Ahí está. Vamos un poquito más. Fijaos la curvatura que tiene ahí, a la derecha con el embellecedor. Y no parece que la propia malla tenga esa curvatura. Así que es posible que sea totalmente moldeable, que se pueda moldear a gusto del consumidor y consiga adaptarse a ese lugar. Para eso es una malla, ¿no? Para ser como un camaleón, pueda acoger la forma que se desee. Bueno, de momento sigue ahí. Así que mientras tanto vamos a dejar esta imagen con las imágenes de Daktronics. Experiences de Daktronics is innovative, technical, global is Daktronics. Difference. Nada, esto sigue igual, A ver si se mueve y volvemos al vídeo. Ahora que me estoy fijando, también están moviendo las cerchas. En este caso las cerchas del lado norte no están en su parking, las han sacado un poquito. Pero ahora mismo lo interesante y lo atractivo es ver cómo colocan esa malla, que la verdad es que nunca lo he visto y me encantaría verlo. Al menos dejarlo plasmado aquí en el canal para, pues, si me aburro en casa, pues ponerme el vídeo y aprender a cómo colocan una malla LED. Y es que ahora no se mueve, tío. Ahora no se mueve. Bueno, os lo he dicho, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 9 de enero, ya falta muy poquito para comer otra vez las uvas. Bienvenidos al interior, tenemos las pantallas encendidas del fondo norte, fondo sur y lateral este. Imagino que también las pantallas de la estructura que tenemos en el lateral oeste. ¿Por qué? Porque tenemos las mamparas de la zona del tercer anfiteatro del lateral este con sus propios reflejos. Ahí lo veis. Así que tenemos esas pantallas, todas las pantallas que tenemos totalmente encendidas. Así que guachi piruli. Seguimos viendo a ver cómo va la operación. Sigue igual. Bueno, pues
Es que me da cosa grabar 20 minutos de un mismo sitio, aunque bueno, otros hacen aquí vídeos de 1 hora, 50 minutos, contando sus penas y sus alegrías. Pues ¿por qué no grabar una operación tan interesante como la colocación de esta malla LED? What? No, ahora no se mueve. Si veo que se mueve, os lo muestro. ¿Qué dice? Bueno, pues esa malla LED que tenemos ahora mismo posicionándose en su lugar definitivo es la que vimos ayer, cómo montaban en estos bancos de montaje que tenemos en la losa del terreno de juego, en la parte sur. Así no se puede grabar, tío. No puede bajar el altavoz. Bueno, lo dicho, ahí tenemos un contenedor para depositar los residuos, esas cajas que van utilizando, que contienen esos módulos de pantalla, esas mallas LED que van montando en la losa del terreno de juego. No vamos a irnos muy lejos porque quiero que veáis todo el material que tenemos en esta zona del interior. Están montando otra malla, creo que es la última ya, que va en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ayer cuando salía del interior ya tenían prácticamente configurada la malla y estaban probándola, como ya vimos en exclusiva aquí en el canal, con las primeras mallas que se colocaron en esta esquina, esas pruebas que realizan también antes de subirla, ese encendido que hacen con los diferentes colores, todo el material que necesitan para configurar esas mallas. Lo tapan, lo protegen, porque ya os he dicho, ya os he comentado que tenemos el cielo en el día de hoy bastante oscuro, encapotado, y en cualquier momento puede llover, así que las protegen con ese material rosita. Vamos a subir un momento también la mirada, a ver si pillamos o captamos el momento exacto en el que dejan esa malla LED. A ver, ahora justo. No lo he hecho a posta, no lo he hecho a posta. Ha sido un amago. Ha sido un amago de cogerlo. Pero parece que estamos más cerca del fin de esta operación. Otro amago, parece que han colocado algún tipo de material. ¿Os acordáis cuando subían las pantallas módulo a módulo? Como gracias a un útil que ellos tienen ahí para coger, por así decir, la pantalla y atraerla a su sitio, pues parece que están haciendo lo mismo aquí para subir de forma horizontal, en este caso la malla, y luego llevarla a su sitio, en este caso también a esa curvatura que tenemos en el fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos estar todo el día para ver el momento exacto en el que lo dejan. Tenemos ahí al trabajador, así que es inminente. Ahí está. Vamos a ver ahora. Vamos. Venga, que tú puedes. A ver ahora. Ahora sí, ¿o no? Ahora sí o no. Ahora es posible que sí, Estoy nervioso y todo. Ahora es posible que sí. Vamos. Vamos, chiquitín. Tú puedes. Lo están intentando acoplar primero en un lado. Y una vez que tengan acoplado en ese lugar, lo acoplan en el otro. Ahí están enroscando, parece. Y luego irán a por el otro lado. Así que bueno, ya nos podemos hacer una idea de cómo instalan este material. A ver. Están enroscando también ahí abajo. Qué guay, Ojalá poder estar ahí a 1 metro para ver la operación desde cerquita.
Así que nada, pues eso es lo que hacen. Primero anclan un lado, que es donde están ahora. Bueno, pues no. Pues no. Parece ser que no les cuadra. No les cuadra. Si vuelve a haber movimiento, pues volvemos a sacar esa operación. Lo dicho, ahí podemos ver la losa del terreno de juego con esos avances, la colocación y configuración de esas mallas LED para el videomarcador 360 grados. Ahí tenemos el camión grúa, que es el encargado de depositar las propias mallas para el izado a su correspondiente lugar. Anillo LED totalmente encendido con las palabras también de Daktronics y toda su publicidad. Y bueno, pues tampoco tenemos muchas cosas más en la losa del terreno de juego. Tenemos las lámparas de cuidado del césped en la parte central, como hemos visto estos días, y también podemos ver pues esos bancos que están creando para el montaje de la propia esquina, de lo que parece ser la esquina del fondo sur fondo norte con el lateral oeste. Ayer ya empezamos a ver cómo dejaban esas burriquetas en este lugar. Han dejado 2 cajas con esas mallas que van a seguir colocando, lo dicho, para empezar con esa nueva esquina, y todos los elementos necesarios para la configuración de esa malla LED. Ahí lo tenemos. Eso es lo que tenemos en la losa del terreno de juego a día de hoy. Aquí empiezan o van a empezar a preparar la malla de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, las lámparas y también pues los trabajos que están realizando para terminar con la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Siguen también trabajando en el cambio de asientos del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Estoy viendo movimiento también. A lo mejor van a empezar a desanclar también los asientos del cuarto anfiteatro, esos 2 sectores que faltan, porque estoy viendo muchos trabajadores. Lo que pasa es que están con silicona. Bueno, ahora lo vemos con detalle. Vamos a volver a la parte superior de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí sigue la operación pausada. De momento pues sigue suspendido ese módulo de malla. Bueno, pues están cerrando la cubierta, Estamos viendo las cerchas, tanto la cercha del lado norte como las cerchas del lado sur. En cuanto cierren la cubierta entera va a ser impresionante ver el encendido prácticamente total de las pantallas que tenemos ya del videomarcador 360 grados. Va a ser increíble. Ahí sigue la operación pausada. Lo han dejado totalmente suspendido. Lo están moviendo ahora que vuelvo a grabar ahí. En cualquier momento lo van a llevar a su posición. Es cuestión de que grabe otras cosas y justo pues lo dejen ya en su lugar. Vámonos al lateral este. Ahí tenemos los nuevos compartimentos que han ido creando entre la zona de banquillos y el palco presidencial. Ahora están trabajando también, imagino que con los remates finales, pero ya vimos en ese vídeo del interior el día de partido cómo dejaron toda esa zona. Debe ser que no les gustaron cómo quedó la última vez, y así es como lo han dejado. Tenemos también la parte de los banquillos totalmente protegida con esas lonas azules, la zona presidencial también totalmente protegida, y vámonos al primer anfiteatro del lateral este, donde podemos observar esos nuevos palcos que han ido creando y configurando en las últimas semanas. Esperemos que para el próximo partido pues esté prácticamente listo. Ahí podemos ver el encendido en el interior. Ahí podemos ver esas luces que tienen instaladas en los propios peldaños. Y lo dicho, a ver cuándo tenemos listos ya estos palcos. Al igual que también la línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, también en esta zona del estadio, en el lateral este. Desde aquí no se puede ver muy bien, los días de partido tampoco se puede ver muy bien, pero bueno, el caso es intentar visualizar todo lo que va ocurriendo.
Subimos un poquito más la mirada, vamos a la línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro, ya con los nuevos asientos colocados, cerrados al completo con esas mamparas, esos ventanales, tanto en la parte de la puerta como en la zona de ventanas. Las puertas se abren, como podemos comprobar. Y el interior totalmente encendido también, imagino que están trabajando. Así que muy buenas noticias. Una vez que estén listos todos los palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro y entre el segundo y tercer anfiteatro, pues desmontarán esa estructura que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. ¿Y esto es normal? ¿O es una prueba de iluminación? Estoy pendiente de la operación de la malla LED. A ver. ¡Ay, ay, ay! A ver ahora, ¿por qué? Ahora parece que sí, ¿eh? Ahora parece que sí. Está más cerca que antes, por lo menos. Ay, 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 ay. A ver, vamos a quitar un poco el zoom. Vamos a quitar un poco el zoom. Pero tenemos que volver porque queremos ver la operación de cerca. Ya sí parece que están más cerca de dejar esa malla LED ahí en su posición. Ya está a punto, a pocos centímetros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están intentando acoplarla. Están intentando acoplarla. Pero es como que no pueden, ¿no? O al menos se les resiste. ¡Uy, se ha ido! Se ha ido, se ha ido. Vamos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. En este caso, en la parte ya superior del lateral este. Vimos ayer que faltaban trabajos por realizar en la zona de las tubulares. Como hemos visto en la parte central, ya están terminadas. Ese contorno que le ponen para el diseño del cerramiento de esas tubulares. De momento pues tampoco veo andamios en la zona y tampoco veo trabajadores en la zona, así que por lo tanto tardaremos un poquito más en ver la conclusión de todos esos trabajos en esta parte superior del lateral este. Estoy viendo así de rojillo la operación y no sé si lo están dejando ya en su sitio. Vamos a ir por si acaso. Nada, sigue en la misma posición. A ver, a ver, a ver, ahora. A ver ahora, a ver ahora. Cada vez están más cerca, A lo mejor hay que darles ánimo. Liberamos un poco el zoom para que veáis cómo va esta operación. Cuesta, cuesta bastante. Y yo creo que ya el último módulo se coloca en esta... Mira, mira, mira. Ahí está, Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahí están a punto ya,
Ahora sí. Primero lo están metiendo por la parte inferior para encajarlo y luego imagino, no lo veo desde aquí, pero lo encajan en la parte superior. Bueno, vamos a seguir y luego mostramos a ver cómo ha quedado. Seguimos en este caso con la estructura del lateral este. Vimos cómo empezaban a colocar los aparatos de la calefacción. Ayer vimos también cómo uno de los trabajadores discurría por esos andamios, esas plataformas que tenemos colgando de la misma estructura, y ahí podemos ver todos esos aparatos de la calefacción, esos mismos aparatos que ya forman toda esa línea de calefacción que van dejando justo en la parte inferior de la estructura. Ahora no se ve muy bien porque tenemos las pantallas encendidas y nos da justo el reflejo de las mismas en el dispositivo, pero ahí podemos ver los aparatos de la calefacción que han ido colocando. Incluso podemos ver en esa zona parece que están ya empezando a quitar los andamios. A ver aquí qué están haciendo. Bueno, creo que en breve veremos ya cómo terminan todos esos trabajos en la zona del lateral este. Las cerchas parece que se han quedado paradas, se han quedado en esta posición, de momento no se mueven, no se desplazan con las cerchas de rodadura que tenemos en el lateral este y lateral oeste, así que de momento no vamos a ver la cubierta completamente cerrada. Vámonos rápidamente a la zona del fondo norte. Empezamos por la grada baja y grada alta, de momento sin novedad alguna. Ya tenemos todos los nuevos asientos colocados, en la zona de tribuna también, grada baja y grada alta. Vamos al primer anfiteatro. Como podéis observar, tenemos el anillo LED encendido, también con las mismas animaciones que tenemos en las pantallas del futuro videomarcador 360 grados. Poco movimiento. Vamos a seguir subiendo lentamente y ya pasamos a la zona del tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que han estado cambiando asientos, los antiguos por los nuevos, en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Y faltan 4 sectores en la zona del tercer anfiteatro del fondo norte y 2 sectores en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. Y una vez que han quitado los asientos, están trabajando, están reformando las diferentes filas que componen cada sector. Todas esas filas que requieran los trabajos necesarios después de quitar los asientos, para luego posteriormente ya empezar a tratar todas esas gradas y preparar la colocación e instalación de los nuevos asientos. Volvemos allí porque ahora sí, ahora sí lo han dejado en su sitio, al menos en la parte inferior. Parece que lo han encajado en el sitio, en el embellecedor que tenemos en la parte inferior, y en breve veremos cómo está totalmente vertical ese material, dando por concluido, en este caso concluida la operación. Luego, cuando finalicemos el vídeo, os lo muestro. Seguimos en este caso por los trabajos que están realizando en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Vamos a echar un vistazo cerquita para que veáis toda esa ubicación, localización, zona, como queráis llamar, sitio, donde lo he dicho, en breve, si no han empezado ya, empezarán dentro de muy poquito a tratar la zona y empezar ya a instalar los nuevos asientos, tanto en la parte del cuarto anfiteatro como en la zona del tercer anfiteatro. ¡Ay, vaya! ¡Qué pedazo de crack! Cómo se estira. Y toda esta zona pues también están trabajando en ella. Estoy viendo lo que decía antes, movimiento en este sector del cuarto anfiteatro, bastantes trabajadores, una cuadrilla de unos 6 trabajadores, 6-7 trabajadores. Ahí a la derecha 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores que tenemos en la zona. Veremos a ver si en breve
empiezan a quitar esos antiguos asientos y si llegan a cambiar todos los de estos sectores del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, y eso ya se daría por finalizado el cambio de asientos en el fondo norte. También veo movimiento, mirad. Vamos a ampliar todo lo que podamos. Ojo, mira. Esquina del fondo norte con el lateral oeste. Estamos aquí, Mirad todos los trabajadores que tenemos. Los polipastos en su sitio. Y en breve vamos a ver acción en este lugar, Han colocado ya un embellecedor en esta parte, en la zona inferior. Están esperando algo, así que es posible que una vez que terminen con esa malla que hemos visto en el otro lado, vayan a ese lugar. Aunque bueno, están configurando esa última. Ahí podemos ver todos los elementos. Mira, están hablando entre sí. Oye Pepe, ¿cuánto te queda? Que estamos aquí esperando ya en las alturas. Pues mira, José, estamos todavía instalando este módulo de malla. Aún nos queda un ratito, Vale, pues nada, esperad. Y cuando estemos, os avisamos. Último vistazo para que veáis cómo va quedando esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver esa última malla que han ido colocando, que están colocando y que hemos visto cómo colocaban. Y así es como va quedando esta esquina. Falta de colocar, acoplar la parte superior, por lo que puedo ver desde aquí. Aún está un poco inclinada, así que no está todavía en su lugar. Vamos dejando el modo gran angular para que veáis la situación, para que veáis el estado actual del interior del estadio Santiago Bernabéu en el día de hoy, martes 9 de enero. Y ya por último os voy a mostrar la estructura del lateral oeste, donde hemos visto estos días, últimas semanas, cómo han ido configurando toda esta línea de aparatos para la propia calefacción que va a tener el nuevo Bernabéu. Yo juraría que esta línea, esta zona de aquí, ya está finalizada y en breve veremos cómo van retirando esas plataformas o esos andamios, que por lo que puedo ver aquí, en esta parte más cercana al fondo sur, ya han retirado andamios. Sí, completamente. Así que nada, estas son las novedades del interior y del exterior en el día de hoy, martes 9 de enero de 2024. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, muchas gracias, de verdad os lo agradezco, y si me dejáis un like, pues ya más agradecido todavía. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid, nos vemos.